Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno estar una vez más juntos para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos en esta semana justo estudiando la palabra del Señor en un proyecto evangelístico llamado Macedonia 2 Reencuentro, donde cada noche estamos buscando la presencia del Señor y escuchando la palabra de Dios predicada para tener un encuentro con el Señor. Y por supuesto, este encuentro con el Señor pasa por la dedicación, el momento de estudio de la palabra del Señor, por la entrega al Señor cada mañana. Y yo quisiera en este momento entonces invitarte para que tú puedas tener este momento con el Señor cada día, buscar la presencia del Señor, buscar la revelación para tu vida de la palabra del Señor en la Biblia. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda transformar y nos dar sabiduría. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y ahora ayúdanos a comprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar en Jeremías capítulo 28, que es un capítulo que no es largo, el capítulo tiene 17 versículos y este capítulo presenta el gran conflicto, la batalla espiritual que pasa o que enfrenta un profeta del Señor por llevar el mensaje que Dios le había ordenado a llevar. El capítulo 28, en el versículo 1, presenta la fecha que pasó, por ejemplo, este conflicto. El versículo 1 dice, aconteció el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el cuarto año, en el quinto mes. Así que si tú miras el versículo 1, verás que Dios presenta detalles de la fecha, de cuándo pasó este, eh, esta historia, ¿no? Y acá, por la identificación, por los detalles que presenta, fue en el año 593 a.C., la misma fecha que pasa la historia del capítulo 27 que hemos leído ayer. Así que cuando leí este versículo, a mí me llamó la atención porque Dios conoce los detalles de nuestra vida. No hay nada que Dios no puede saber sobre tu vida. Dios conoce todo, Dios sabe lo que pasa, Dios sabe, conoce tus sueños, Dios conoce tu vida y Él conoce los detalles de lo que está pasando hoy, de lo que tú estás pensando ahora. Él también es un Dios de la historia, no es un Dios que está ajeno a lo que pasa en la historia, sino que es un Dios que está presente en la historia. Y Él puede cambiar la historia y el rumbo de nuestra vida si nosotros permitimos y estamos dispuestos a andar en sus caminos. Bueno, yo quisiera también recalcar que el capítulo 28 presenta a el más grande opositor, el más grande am, enemigo, digamos, de Jeremías, que era el profeta Ananías. El profeta Ananías en este capítulo presenta una otra profecía. En el capítulo de ayer hemos visto que Jeremías ha puesto sobre sus hombros un yugo de madera y dijo que el pueblo de Dios estaría preso en Babilonia 70 años y el pueblo de Dios tendría que pasar por la esclavitud y este yugo, esta opresión de parte de Nabucodonosor duraría 70 años. Pero en Nabucodonosor, el propio rey, estaba enfrentando una gran y una fuerte oposición, una revuelta. Y entonces Ananías, que evaluaba lo que estaba pasando, a través de la ley de la probabilidad, Ananías presenta una otra profecía. Ananías presenta que el pueblo del Señor no quedaría 70 años, sino que quedaría 2 años y en 2 años volvería para su tierra. Ananías evaluaba la situación bajo la probabilidad de lo que estaba pasando y presentó con esto una profecía falsa para tentar promocionar no la palabra de Dios, sino que promocionar a sí mismo. Sabes que Jesús en Mateo capítulo 24 presentó este riesgo, este peligro
de que en los últimos días, antes de su segunda venida, vendrían falsos profetas que predicarían falsas profecías, llevarían falsos mensajes para promocionar a sí mismo, no para promocionar la Biblia, no para promocionar a Jesucristo, sino que para promocionar a sí mismo, para ganar dinero, para ganar ventajas a través de un mensaje que no es el mensaje bíblico que está en la palabra del Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros saber, cómo podemos nosotros no ser engañados por los falsos profetas? En primer lugar, quisiera recalcar que si hay una profecía para falsos profetas, es porque habrá seguramente o tendría o vendrían seguramente profetas verdaderos. Solamente hay falso, la posibilidad de tener falso cuando hay un verdadero. Así que si hay la profecía de Jesucristo que en los últimos días vendrían falsos profetas, es porque vendrán verdaderos también. ¿Y cómo evaluar si un profeta es verdadero o si es falso? A través de la Biblia. Por ejemplo, acá en Jeremías capítulo 28 presenta una de las 4 características de un profeta verdadero. Y las características del profeta verdadero tú puedes encontrar en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, versículo 20, en San Mateo 7, versículo 20, en Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 1 y 2 también encontramos a la característica de un profeta verdadero. Pero acá está una de ellas, que es cuando un profeta profetiza, sus profecías tienen que cumplirse. Entonces acá, por ejemplo, el versículo 9 dice, cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces será conocido como el profeta que Jehová envió. Entonces, el cumplimiento de la profecía es una característica del profeta verdadero. Acá Jeremías estaba con el yugo de madera. Ananías agarra ese yugo de madera, tira al suelo, rompe el yugo de madera y dice, así romperá el Señor el yugo del pueblo de Israel y lo traerá. Entonces Jeremías responde con un amén, ¿no? Amén, alabado sea el Señor, porque Jeremías quería esto, pero él sabía que esta no sería lo que pasaría con el pueblo. El pueblo pasaría por una aflicción, no por una libertación en 2 años. Entonces Dios ordena a Jeremías a construir otro yugo de hierro, poner en el hombro de nuevo y decir, así pasará con el pueblo. No será liberado en 2 años, sino que tendrá muchas y muchas aflicciones y quedará aún en el cautiverio. Bueno, yo quisiera invitarte a poner tu atención ahora en esto acá, porque es importante. Y cuando Jeremías pone el yugo de hierro, Jeremías dice a Ananías, y más te voy a decir, este año tú morirás, este año perderá tu vida. Y fue lo que pasó. Dice, en aquel año murió Ananías, en el mes séptimo. 2 meses después que Ananías habló con Jeremías, él perdió su vida. Entonces, yo quisiera hablar contigo de manera muy especial en este momento. ¿Sabes que Dios no quería la libertación del pueblo? Dios no quería traer el pueblo de vuelta en 2 años. Dios fue el responsable por matar a Ananías por ser un profeta falso. No, amigo. Jeremías solamente estaba hablando lo que iba a pasar. Es como si Jeremías, a través del Señor, o por la revelación del Señor, si Jeremías conociera el final de la historia. Es como si Jeremías conociera, querido amigo, el final de la película. Y cuenta lo que va a pasar en el final de la película. Es como si Jeremías presentara, o sea, diera un spoiler, ¿no? Y presenta entonces el verdadero final. Querido amigo, en la Biblia Dios nos presenta el final de la historia. No es Dios, por ejemplo, Mateo 24 dice que habrá guerras, terremotos, hambres, desigualdad social, falta de amor, falsos profetas en los últimos días. Pero no es Dios que está ocasionando, promoviendo estos males. Dios solamente está contando en la Biblia lo que va a pasar en los últimos días, porque Dios conoce todo.
Así que Dios sabía que el pueblo no volvería en 2 años. Dios sabía que Ananías perdería su vida en aquel año. Y a través de Jeremías cuenta. Querido amigo, a través de la Biblia podemos encontrar la revelación del Señor para nuestra vida particular y también para el mundo. A través de la Biblia podemos andar en la luz, no en las tinieblas. A través de la Biblia podemos, querido amigo, encontrar el camino del Señor. Por lo tanto, vale la pena estudiar la Biblia, vale la pena oír la voz del Señor, vale la pena decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en la Biblia, ¿no? Y yo quisiera recalcar esto. Dice acá que Dios habló, vino al profeta la palabra del Señor. Significa que es la palabra del Señor que debemos escuchar, no la palabra de la tradición, del mundo, de los amigos, sino que la palabra del Señor. Vamos a orar por eso, vamos a pedir al Señor que nos ayude a escuchar su voz. Quisiera orar en este momento. Querido Padre, bondadoso Dios, ayúdanos a comprender tu palabra y a seguir en tus caminos. Ayúdanos, Padre querido, a oír tu voz, para entonces ser felices. Bendice, Señor Dios, a tu pueblo y a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana acá para ser elevados por su palabra. Chao, chao.